es para que nosotros podamos escudriñar la palabra, aprender de ella, qué es lo que Dios tiene para nosotros y poder defender la palabra. Porque viene alguien de fuera de alguna otra religión, una denominación, y nos enseña una doctrina bien errónea y no encontramos cómo defender la palabra, no encontramos cómo decirle y hacerle ver a esa persona que está mal. No es simplemente decirle, no, es que tú estás mal. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿En dónde puedo encontrar yo sus versos? Entonces necesitamos dejar ahí claro. Y en esta mañana vamos a hablar seguimos hablando, decíamos, sobre la identidad y función del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo realiza su función aún desde antes de que venimos a los pies de Dios. Aún desde antes de ser salvos, el Espíritu Santo tiene una función ahí específica. El Espíritu Santo tiene una función en el mundo, en el creyente, en la iglesia. ¿Sí? Decimos entonces, más allá de los puntos, como vienen marcados por ahí en el libro, igual si usted tiene una pregunta, algún comentario que hacer, levante su mano. Más allá de los puntos, queremos dejar, decimos, bien establecido la manera en que podemos nosotros defender la palabra acerca de lo que es el bautismo, porque hay una serie de confusiones, decíamos, con relación al bautismo en el Espíritu Santo, que hay quienes dicen que fue únicamente para los apóstoles, que ese mandato, eso que habló el Señor, era únicamente y exclusivamente para aquel lugar, lo que sucedió en el día de Pentecostés, y que ya no se puede volver a repetir. Y hay una serie entonces de situaciones, y toman textos bíblicos para poder ellos decir y afirmar que ya hoy en la actualidad la iglesia no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, que no se puede hablar en lenguas, y tantas cosas que suceden, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo primeramente en nosotros? Antes de venir a la iglesia, nos dice la misma palabra que el Espíritu Santo primero nos redarguye de pecado. Nos dice que estamos mal. Si el Espíritu Santo no hubiera descendido, si el Espíritu Santo no estuviera, si el Espíritu no nos redarguyera de pecado inicialmente, entonces todos pensaríamos que estamos bien, que lo que hiciéramos, no importa lo que hiciéramos, estaríamos bien. Entonces aquí es una función muy importante primeramente, donde el Espíritu Santo en el mundo, dice la palabra que su trabajo es convencer de pecado, de justicia y de juicio en el mundo. Y hablando, y en lo personal en el pecador, pues decimos redarguirlo de pecado, traerlo a Cristo, que necesitamos ser salvos, necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos a Cristo en nuestro corazón, porque de otra manera vamos a perecer, de otra manera ¿sí? Estamos destinados al fracaso, ¿sí? A vivir en esclavitud, en el pecado. Sin embargo, aquí vemos al Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Cuando usted va y lleva la palabra, no es porque uno esté hablando muy bonito, no es porque estén unas palabras muy elocuentes, sino porque estamos bajo la guianza del Espíritu Santo y estamos dejando que el Espíritu Santo sea el que ministre a esa persona. No es nuestro tono de voz, sino que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Por allá que los apóstoles estaban peleando, que yo soy de fulano y yo soy de sutano, y yo predico a Jesús, pero tú eres de Apolos, y tú espérenme, sí, todos sembramos, vamos y sembramos la semilla, pero el crecimiento lo da Dios, el que hace la obra es Dios, el que pone el querer como el hacer es Dios, no son nuestras palabras, no somos nosotros. Entonces vemos ahí la importancia inicialmente de la función de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas antes de venir a los pies de Dios. Cuando andábamos en el mundo, nos redarguyó de pecado, nos hizo ver que estábamos que nuestra sentencia era una sentencia de muerte, que necesitábamos de Dios. Entonces es que venimos. Y por ahí el texto de los niños: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aun cuando es grande, el Espíritu Santo le recuerda. Sí, recuerda cuando eres niño, recuerda lo que te enseñaron, recuerda lo que aprendiste, recuerda. Por ahí vamos a ver ahorita cómo en el primer discurso que hace Pedro,
cita la palabra, habla sobre la herramienta del Espíritu Santo, allá sobre el libro de Joel, y lo cita textualmente. No lo cita textualmente porque él lo supiera, porque lo supiera de memoria. Era el Espíritu Santo, porque dice ahí que se paró, se puso de pie y lleno del Espíritu Santo fue que empezó a hablar. Entonces, dice ahí uno de los objetivos de nuestra lección, que tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la función que hace inicialmente el Espíritu Santo en nuestras vidas, y si vamos a partir del primer texto, en Mateo 3:11, dice la palabra: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y me llama aquí la atención sobre esta palabra, cuando está hablando ahí de Juan. Si vamos un poco a la historia, dice el texto, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. En aquel entonces, nos dice la historia, que el esclavo era el que cargaba el calzado de su amo. El que va al frente, y el esclavo era el que se encargaba de cargar el calzado. Y él, Juan Bautista, se hacía menos que un esclavo, ¿no? No soy digno ni siquiera de poder llevar el calzado, ¿no? Nos habla de humildad, a pesar del trabajo que estaba realizando, a pesar de lo que venía haciendo, de que fue lleno desde el vientre de su madre. Sí, desde ahí el Espíritu Santo ya lo estaba tocando, ahí ya lo estaba, sí, era un trabajo que iba a realizar. Pues ya recordamos a Jesús cuando habla de él y les dice: ¿qué esperaban ver? Sí, pero vemos cómo habla acerca de Juan. Vemos entonces aquí el trabajo que viene realizando. Entonces decimos que viene Cristo a nuestro corazón y viene a ser morada en nosotros el Espíritu Santo. Y ya en nosotros, como creyentes, como cristianos, pues el trabajo que realiza el Espíritu Santo nos habla de que nos guía, nos ayuda, nos enseña, nos instruye, nos fortalece. Nos habla de la santificación, de consolar, nos protege. Y en la iglesia en general, pues santificar, preparar, nos capacita, ¿sí?, para la obra. Y esta experiencia está prometida para todos los creyentes en todas las generaciones. Pero decíamos por ahí que hablábamos de que se confunden algunos con relación a algunos versículos. Dice primeramente, dice allá en Hechos 2, 38 y 39, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y muchos dicen ahí, bueno, reciben el don del Espíritu Santo, y decir que ya están bautizados en el Espíritu Santo. Hablamos de un don. ¿Qué es un don? Regalo, una dádiva, es algo que proviene de Dios. O sea, estamos hablando de algo que no nos podemos ganar con nuestros propios méritos, que no son nuestras obras las que nos hacen recibir el don del Espíritu Santo. Porque aquí habla de que primero hay que arrepentirse, primero hay que venir a los pies de Cristo, ¿sí?, para que entonces poder recibir el don del Espíritu Santo. No el bautismo en el Espíritu Santo, sino el don del Espíritu Santo viene a ser morada ya entre nosotros, porque tenemos que estar limpios primeramente. No puede habitar, ¿sí?, el Espíritu Santo dentro de alguien, ¿sí?, que vive en pecado, que no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo va a ser morada dentro de esa persona? Entonces es necesario entonces ahí
Dice la palabra en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y dice en capítulo 4:30 de Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y hablamos ahí de las arras, hablamos de que es el sello, ¿sí? Pero no es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Eso nos garantiza a nosotros como cristianos, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos con lo que Dios nos ha dado, es que algún día le vamos a ver, es que algún día estaremos delante de su presencia, ¿sí? Entonces no significa que ya hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo. El título dice un bautismo de poder, ¿sí? Estamos hablando de un bautismo, ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Sobre el bautismo. Entonces vemos y marcamos aquí la diferencia de que cuando uno es salvo, cuando Cristo viene a nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, eso no significa que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hemos recibido el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo, la dádiva que dice, por gracia sois salvos, ¿sí? No porque tú hagas, no por tus obras, no, porque ese es un don de Dios, esto es algo que proviene de Dios, ¿sí? Nosotros cuando somos salvos, por medio de nuestra fe en Jesús, viene nuestro Salvador personal, así que venimos a formar parte ya del cuerpo de Cristo. En este proceso, ¿sí? Recibe uno al Señor y desde ese momento en adelante el Espíritu Santo viene a morar dentro, ¿sí? de nosotros. Entonces hablábamos de las arras, decíamos que las arras pues es la garantía, es el depósito, ¿sí? de que Dios nos da a nosotros, que un día estaremos delante de su presencia. Entonces no debemos de confundir tampoco cuando hablamos del don del Espíritu Santo. Ahora dicen, es que ya, entonces yo ya puedo hablar en lenguas, y ya puedo, el Señor ya me puede usar en profecía, y el Señor ya puede. No son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? No es el don del Espíritu Santo. Entonces decimos que todos los que venimos a los pies de Cristo recibimos ese don, el don del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo viene y hace morada en cada uno de nosotros. Una vez que el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros, inmediatamente de ahí tenemos que empezar a dar el fruto del Espíritu Santo. Y vemos por ahí que dice el fruto y no los frutos, como los dones. El fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que haber, todos ellos, tiene que haber en cada cristiano. No podemos decir, pues sí, tengo amor, pero no tengo paz, ¿sí? Todos y cada uno del fruto del Espíritu Santo estamos nosotros obligados a darlo, ¿sí? Dice su palabra allá en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ahí es cuando pedimos entonces ahí la llenura del Espíritu Santo. Pero es necesario que empecemos a dar ese fruto, ¿sí? Es necesario, no es nada más que si acepto a Cristo y ya me siento y ahora sí, todas las promesas ya son mías y que el Señor venga y me dé todo lo que me... No,
hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que crecer, hay que buscar de Dios. Y dice ahí entonces que una vez que venimos a los pies de Cristo, entonces tenemos que empezar a dar ese fruto, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vemos entonces que es necesario, primero, aceptar a Cristo. Y ahí vemos al Espíritu Santo trabajando en ello, haciéndonos ver que necesitamos de Él. Una vez que lo aceptamos, entonces sí, ahora ya viene y hace morada dentro de nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Y empezamos a dar el fruto. Ahí no significa que puedas hablar en lenguas, no significa, ¿sí? Sino ese fruto, todos los cristianos estamos obligados a darlo, porque ahora el Espíritu Santo está haciendo morada dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, es la única manera en que podemos dar ese fruto. De otra manera, ni una persona cualquiera que no tiene a Dios en su corazón, pues no puede dar el fruto del que habla, ¿sí? La palabra de Dios. Por eso estuvimos estudiando los frutos. Y habrá reglas, habrá normas dentro de la moral, donde hay personas que viven muy rectamente, pero un día pueden decirle a su pareja que la aman, esto, y al siguiente día en la calle pueden tener un enfrentamiento, pueden matar a alguien, pueden robar, pueden hacer tantas cosas. No significa que el amor que ellos están hablando sea el que está hablando la palabra. ¿Sí? Entonces, solamente cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros es que podemos dar este fruto. Entonces, decíamos que este fruto son características que están unidas y van juntos como una esencia en el cristiano. O sea, aquí es donde vemos lo del fruto y no los frutos. El que tiene amor tiene que manifestar gozo. Si existe gozo, entonces tiene que haber paz. Si hay paz, entonces hay benignidad y vamos, hay que los 9 frutos, sí, hay que darlos todos, sí. Entonces, de ahí el Señor nos da un mandato, y vemos aquí la diferencia antes de meternos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pues ahí hay un paso de obediencia que tenemos que dar, que es el bautismo en agua, cuando descendemos a las aguas bautismales. ¿Sí? Ese bautismo en agua, ¿sí? Es un mandato y ese lo llevamos a cabo nosotros en obediencia a Dios. ¿Sí? Dice su palabra ahí en Mateo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos nos habla, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de que viene el arrepentimiento, después de que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos a dar el fruto. Y el siguiente paso en nuestra vida cristiana es el bautismo en agua. Debemos notar aquí cuidadosamente que el bautismo en agua es un mandato de Dios. Jesús dijo: bautícese cada uno, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? No es el hombre, a diferencia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? No, el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa, ¿sí? Y esa proviene directo de Dios. El bautismo en agua es un mandato, ¿sí? Que está establecido en la palabra y que eso lo llevamos a cabo aquí en la iglesia. Después de que empezamos a caminar, estamos diciéndole al mundo. Es un acto en el cual le decimos al mundo lo que ya estamos viviendo, ¿sí? Porque hay quienes dicen, bueno, quieren juntar todo. Dicen: no, es que una vez que soy salvo, recibo el Espíritu Santo, soy bautizado en el Espíritu Santo, pero para ser salvo, dice la palabra que hay que bautizarse también en agua. Y luego ahí, exactamente el bautismo en agua, ahí es donde se da el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo no es donde yo quiera. El bautismo es donde el pastor, donde los líderes digan, ¿sí? Porque este proviene de Dios. Si es una promesa, la buscamos,
¿sí? El ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero es una promesa que viene de arriba, no es cuando uno quiera, ni va a suceder cuando sea salvo o cuando solo Dios, ¿sí? Él es soberano, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es someternos a la palabra, buscar de Él, dar ese fruto, ¿sí? Dar ese fruto para poder vivir una vida de santidad, y entonces pedimos, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré, ¿sí? Entonces lo que hacemos es pedirlo y el Señor lo va a hacer, ¿sí? Entonces decíamos, hablábamos por ahí hace un momento sobre el bautismo. El bautismo cristiano es una ordenanza establecida por el Señor para todos los creyentes, todos los que venimos a los pies de Cristo, ¿sí? Y no es una opción, el Señor lo está mandando, tenemos que llevarlo a cabo, ¿sí? Habrá situaciones en las que a veces una persona no pueda hacerlo, quien recibe a Cristo en el lecho de muerte, quien recibe, por ahí recordamos que estaba en la cruz, ¿no?, de Jesús, pues no había manera de bajarlo y llevarlo a las aguas y que se bautizara y luego volverlo a crucificar para que entonces se fuera con el Señor. Pero sí es un mandato, y si tenemos la oportunidad tenemos que hacerlo, tenemos que llevarlo a cabo, porque así lo está ordenando el Señor, ordenó el Señor. Decimos entonces que este bautismo en agua no tiene la característica de hablar en lenguas, no por el hecho de bajar al agua, ¿sí? Y al momento de ascender del agua quiere decir que voy a ascender hablando en lenguas. Habrá quien podrá recibirlo, no quiere decir que nunca va a suceder, ¿sí? Pero sí que no es una característica esencial del bautismo en el agua, porque estamos hablando de un bautismo de poder, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahí es cuando entonces es una señal física evidente, pues se puede apreciar, ¿sí?, que es el hablar en lenguas. Hay quienes dicen que, decíamos ahorita, que según la palabra que es necesario para la salvación, y eso es un serio error doctrinal, ¿sí?, porque la salvación viene de Dios, viene por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El bautismo en agua no es un requisito para ser salvo, ¿sí? Y su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Pues es don de Dios, ¿sí?, y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Hay quienes dicen, no, es que yo sí tengo a Dios en mi corazón y el Espíritu Santo está conmigo porque yo hago muchas obras, yo ayudo a la gente, entonces ya con eso ya tengo yo el bautismo del Espíritu Santo. Y no, error, ¿sí? No es así. Entonces ya empezamos a buscar, empezamos a pedir, y vamos a hablar sobre este bautismo de poder, el bautismo en el Espíritu Santo, y la evidencia física que da como consecuencia de ser bautizados en el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Y dice, siguiendo la lectura ahí de nuestra lección, dice Lucas 24:49 y Hechos 2:4: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El título de nuestra lección es un bautismo de poder. Dice Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Un bautismo de poder, dice nuestro título. Y esta es una promesa, porque leíamos ahí en Lucas 24:9, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
¿sí? Pero les da ahí una orden, dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí? Necesitaban obedecer primero, necesitamos obedecer a la palabra, necesitamos obedecer a Dios. No podemos nosotros recibir ese bautismo si no nos queremos someter a la palabra. Si únicamente obedecemos una parte, sí, bueno, yo obedezco lo que me conviene, esta parte no me conviene, esta parte no quiero vivirla, no. Entonces no vamos a poder recibir ese bautismo. Es que dice ahí la palabra que el Padre está prometiendo, que es una promesa, y sí, Dios cumple, pero hay requisitos que cumplir. Hay requisitos que llenar para poder recibir este bautismo, ¿sí? de poder, el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos llevar una vida, decíamos, tenemos que dar ese fruto, tenemos que buscar sometidos a la palabra, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, vemos aquí la palabra. Dice que obedecieron, nos habla la palabra cuando el día de Pentecostés, nos habla de que estaban todos, dice, unánimes, estaban todos reunidos, ¿sí? Pero todos con el mismo fin, ¿sí? Todos buscando, esperando esa promesa y ahí en el aposento alto y orando y buscando y recordando tal vez lo que Jesús había hecho, lo que después de su resurrección les instruyó, les dijo, todos los días que estuvo con ellos después de que resucitó. Entonces estaban, dice ahí, todos unánimes, perseverando en la oración, y es así entonces como vino, dice, sobre ellos, dice, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Entonces vemos aquí que sí hay requisitos que cumplir para poder tener ese bautismo. Sí es una promesa del Padre, pero se nos pide que nos sometamos a la palabra, que obedezcamos a Él, y es la única manera, sí, en que podemos pedirle a Dios que nos bautice. Y es para todos. Y muchos dicen que, bueno, eso es únicamente, como decíamos hace unos momentos, hay quienes dicen, no, es que ese bautismo del Espíritu fue únicamente exclusivo para los apóstoles y únicamente para el día del Pentecostés, y para que se pueda volver a dar el hablar en lenguas, que vuelva a descender el Espíritu Santo de esa manera, pues se necesita que sople un viento recio y se necesita que haya nuestro para poder, quieren revivir la misma escena que sucedió en aquel momento y que tiene que ser idéntico. Dios no es un molde, Dios no hace las cosas de la misma manera siempre. Él es soberano y Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, ¿sí? Y con quien Él quiere. Pero aquí sí es una promesa de parte del Padre, pero si nos sometemos a Él, decíamos. Entonces, si le buscamos, si nos sometemos, ¿sí? Esa es una promesa, y lo que Dios promete siempre lo ha cumplido. Pero entonces hay que someternos y vas a poder recibir, ¿sí? ese bautismo en el Espíritu Santo, y no tiene que ver tampoco con la edad. No es la edad la que, es que hasta que no sea uno mayor de edad, entonces puede uno recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es que no hace distinción. Lo que se busca es un corazón dispuesto, sometido a la palabra, sometido a Dios, y el Espíritu Santo te va a dar esa llenura, ¿sí? Entonces, vemos lo que la palabra nos dice, y dice que empezaron a hablar en otras lenguas, recibieron el bautismo, y el bautismo, el significado del bautismo, la palabra proviene de baptizo, es una raíz de la palabra bapto, que significa sumergirse, que significa estar debajo,
de un sumergimiento. De ahí que vemos inicialmente el bautismo en agua, que lo hacemos por, tiene que sumergirse la persona completamente en el agua. No como la iglesia popular que lo hace por aspersión, nomás agüita y al bebito y se acabó. ¿Sí? No, es un mandato que Dios da. Y la palabra nos habla, Jesús bajó a las aguas, descendió a las aguas. Recordamos que los que nos hablan sobre los bautismos que fueron bautizados en agua, todos descendieron de las aguas, y después de haber subido, entonces vemos ahora cada que la palabra, se usa esta palabra, bautismo, tiene relación con una acción de inmersión, de colocar algo, de sumergir algo completamente. Entonces aquí hablamos de un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora hay que sumergirnos, ¿sí?, completamente, ¿sí?, en el Espíritu Santo. Y para hacer eso, pues entonces lo que venimos hablando, es necesario servir a Dios, es necesario someternos a la palabra, es necesario, ¿sí?, para poder tener esa llenura, ¿sí?, del Espíritu Santo. El hecho de que no tengamos el bautismo, o que alguien no tenga el bautismo del Espíritu Santo, no significa que no tiene el Espíritu Santo en él. Mora dentro de cada uno de nosotros. Lo vimos ahorita al principio. Desde que recibimos a Cristo y empezamos a caminar, somos nuevas criaturas. Desde que empezamos a caminar conforme a la palabra, desde ahí el Espíritu Santo ya está dentro. ¿Sí? Así que no tenemos que sentirnos mal si no hablamos en lenguas, si no hemos recibido esa llenura del Espíritu Santo. Entonces no tenemos por qué sentirnos mal. Lo que tenemos que hacer es seguir buscándolo, seguir buscando. Es una promesa que Dios dejó para la iglesia, ¿sí? Entonces hay que seguirla buscando, hay que seguirla buscando. Entonces decíamos ahí en Hechos 1, 8 y 9, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El bautismo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo cuando dice aquí estas palabras: pero recibiréis poder. De ahí el título de nuestra lección, un bautismo de poder, ¿sí?, que nos habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y miren, no es cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo y decimos, para hacer una comparación, una cosa es lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti y lo que quiere hacer a través de ti. Porque dice ahí este bautismo de poder y nos habla ahí de prodigios, de señales, nos habla, ¿sí?, de lo que está haciendo a través de ti. Porque nosotros somos un vaso únicamente, ¿sí? Somos barro en manos del divino alfarero y nos dejamos moldear. Entonces, no es, ahorita vamos a ver, no es el recibir el bautismo en el Espíritu Santo, no es para exaltación, no es para decir yo soy más que los demás hermanos. A mí el Señor, no, el Señor nos ve a todos por igual, ¿sí? Porque todos, cuando venimos a los pies de Cristo, somos lavados con la misma sangre, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, es el que tenemos que seguir todos, ¿no? Entonces vemos ahí que no es por distinción de personas, no es el recibir el bautismo del Espíritu Santo, no es porque valgamos más unos que otros. Decimos todos tenemos un valor ante los ojos de Dios. Entonces lo que hacemos es nuevamente someternos a la palabra. Y si no has recibido el bautismo del
Espíritu Santo, hay que buscar esa llenura, hay que buscar esa llenura, ¿sí? Entonces, y dice ahí la palabra que todos, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, y aún en los versos después, en Hechos 8:15 dice: los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Dice ahí el verso 6 que no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y es lo que venimos hablando ahorita. El hecho de bautizarnos, de bajar las aguas bautismales, no significa que en ese momento vas a ser lleno del Espíritu Santo. No es una regla, ¿sí? No es una característica esencial del bautismo en agua, ¿sí? Bajamos al agua porque estamos dando ese paso de obediencia, porque le estamos diciendo al mundo lo que ya estamos viviendo, ¿sí? Decíamos entonces, el bautismo en agua tampoco es para arrepentimiento, no es para perdón de pecados, sino es porque ya estamos caminando, ¿sí? Es porque ya el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y estamos dando ese paso de obediencia. Le estamos diciendo al mundo, ¿sí?, lo que ya estamos viviendo. No así el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que decía que no había descendido sobre ninguno de ellos, y dice que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay que buscar esa llenura. Y con relación a la evidencia sobre el bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas, ¿sí? ¿Qué es el hablar en lenguas? Nos habla, el hablar en lenguas viene de palabras griegas, glosa, que significa lenguaje, dialecto, y la palabra laleo, que significa hablar o emitir sonido. Y estas, si las unimos comúnmente, tenemos el nombre de glosolalia. Glosolalia, que es lo describe el texto griego, y es lo que conocemos como el hablar en lenguas, ¿sí? El hablar en lenguas es una operación del Espíritu Santo que se le imparte a un creyente. En este caso estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, y esta es la evidencia física que podemos ver, con apreciar el hecho de haber recibido ese bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Es un don del Espíritu Santo, hablando de los dones del Espíritu Santo, los cuales son propiedad del Espíritu Santo. El hecho de que hables en lenguas no significa que sean tuyas, porque no las has aprendido, porque esto no es un lenguaje que se estudia, no es un idioma que se aprende en una escuela, que se aprende en un libro, ¿sí? Esto viene de parte de Dios, ¿sí? Es un don de Dios, porque igual cuando Dios quiere transmitir un mensaje a la iglesia, lo hace a través de un hermano, el cual habla en lenguas, y de ahí se da la interpretación, que es el don de interpretación de lenguas, que bueno, no estamos estudiando los dones, pero entonces decimos que esa es la evidencia física de que un cristiano ha sido bautizado, ¿sí?, en el Espíritu Santo, ¿sí? El hablar en lenguas sirve, no es para edificación propia, cuando estamos en la adoración, en la alabanza, y empezamos a adorar, no sabemos nosotros lo que estamos. El Espíritu Santo dice, cuando nos habla de que ¿qué pediremos? ¿Cómo lo haremos? No sabemos, pero el Espíritu Santo lo hace con gemidos indecibles, que no podemos comprender, pero que
que es el espíritu, está conectado hacia la presencia de Dios y está en esa adoración, está en esa comunicación, ¿sí? Con Dios. Entonces decimos que sirve para nuestra propia edificación y también sirve para edificación de la iglesia cuando es un mensaje de parte de Dios a la iglesia. Sí, cuando Dios habla a la iglesia a través de algún hermano y se utiliza este don del Espíritu Santo, que es el don de hablar en lenguas, ¿sí? Y trae edificación para todos. Entonces vemos que este don que es del Espíritu Santo, ese es uno de los que más se falsifican, ¿sí? En el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos no lo tienen y muchos ven que otras iglesias que lo tienen y bueno, pues vamos a escuchar, vamos a aprenderlo, vamos a repetir las palabras, aunque no sepamos nada. Este es uno de los dones que más se falsifican. Hay 4, se dice que unos estudios dicen que hay 4 posibles fuentes para poder hablar en un lenguaje, ¿sí? Extático. El psicológico, que es el que se aprende por estudio, y hablamos ahorita del artificial, que es el imitar, estar imitando algo que no tienes, ¿sí? Que no es tuyo. Y hay uno que debemos de tener cuidado, que es el satánico, mediante la actividad demoníaca, ¿sí? Normalmente eso es cuando las personas entran en trance, se dice. Nosotros no entramos en trance, ¿sí? Cuando estamos adorando a Dios, estamos conscientes de que le estamos dando la alabanza al Rey de la Gloria, al único merecedor de ella, de que nos salvó, que hay gozo en nuestro corazón. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? No estamos como estas personas poseídas y que de repente pierden nuestra memoria, que no saben ni lo que están haciendo y entonces empiezan, ¿sí? Debemos tener ahí mucho cuidado en ese sentido, porque de repente escuchamos a alguien, es el hermano como lo usa y empezó a hablar en lenguas, pero no son nada que venga de parte de Dios, ¿sí? Por ahí tenemos el discernimiento de espíritus, que decimos, no estamos estudiando ahorita los dones. Pero entonces debemos de tener cuidado y hablábamos del sometimiento a la palabra, hablábamos para que son las armas que tenemos nosotros como iglesia para poder estar al tanto de lo que sucede, ¿sí? Cuando viene el enemigo, cuando nos quiere engañar, cuando quiere, no, a ver, espérame, eso no es de Dios, ¿sí? Eso no es de parte de Dios, pero eso solamente es cuando estamos sometidos a la palabra. Y hablamos del que estamos estudiando, el don de lenguas, que es el divino, que es el sobrenatural, que es por el Espíritu Santo, ¿sí? Y pueden ser lenguas humanas o angelicales. Allá en Primera de Corintios, capítulo 13, cuando nos habla del amor, por ahí en el primer verso nos dice, si yo hablase, ¿sí? Lenguas, ¿sí? Humanas o angelicales, ¿sí? Y si no tengo amor, ¿de qué me servirá? O sea que hay que empezar primero a dar el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? No puedo yo descuidar mi vida espiritual como cristiano queriendo buscar la llenura del Espíritu Santo, porque no va a llegar, ¿sí? No va a llegar. Primero es más importante dar ese fruto, ¿sí? Para entonces poder recibir esa promesa. No puedo vivir en pecado, no puedo estar haciendo mi vida como quiera y esperar que voy a ser lleno del Espíritu Santo. No va a suceder. Entonces, hay muchos términos, algunos términos bíblicos empleados sobre el hablar en lenguas, únicamente desde las citas. Hablar en nuevas lenguas, Marcos 16:17. Hablar en otras lenguas, Hechos 2:4.
el hablar en lenguas, Hechos 10:46, hablar en lengua extraña, 1 Corintios 14:13, en lengua desconocida, 1 Corintios 14, verso 14 y verso 19, y diversos géneros de lenguas, 1 Corintios capítulo 12 y verso 10. Ahí encontramos en esas citas bíblicas sobre el hablar en lenguas. Y dice uno, bueno, ¿y para qué es el hablar en lenguas? ¿Qué fin tiene el hablar en lenguas? Si esa es la evidencia física de cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hablando de la operación de este don, bueno, muchas veces el Espíritu Santo quiere dar un mensaje a la iglesia y lo hace a través de este don, del don de lenguas. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es facultar a un creyente para poder transmitir ese mensaje, ¿sí? Ese mensaje es transmitido al Espíritu, y ese creyente y el Espíritu Santo trae el mensaje en un idioma no conocido, ¿sí? Por la boca de ese cristiano, de ese vaso que Dios está usando. Y ahí es donde ya entra el don de interpretación de lenguas. Entonces, este no es un idioma que aprendemos, un idioma terrenal que podamos aprender, no es como ir a estudiar chino, japonés o cualquier idioma, no lo podemos aprender en una escuela, ¿sí? No es el gesticular palabras de una manera incoherente. Hay quien dice, no, que cualquiera puede hablar en lengua, tú simplemente nada más suelta la lengua y lo que te salga de tu boca y ya estás hablando en lenguas. No, no es eso, ¿sí? No es una imitación de lenguas habladas por otro creyente. No me paro yo a un lado del hermano, bueno, yo no he recibido el bautismo, no he sido lleno del Espíritu Santo, pero yo voy a escuchar al hermano que ya fue lleno, y aquí lo que él diga yo luego lo repito y con eso es suficiente, ya tengo el don de lenguas. No es así. Igual debo tener cuidado. El hablar en lenguas no garantiza la salvación, ¿sí? No significa, ya fui lleno con el Espíritu Santo, ya hablo en lenguas, ya está garantizada mi salvación, ya me voy a ir al cielo. No, se pierde, nada es tuyo, ¿sí? Lo que proviene, todo don perfecto, toda dádiva, ¿sí? Proviene de lo alto, del Padre, la dulce, sí, de ahí proviene y es propiedad. Perdón, lo que nosotros recibimos es la manifestación de ese don. El don sigue siendo propiedad del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que sea una evidencia física cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo y habla uno en lenguas, ¿sí? No significa que ya sea tuyo, no significa que ya es de tu propiedad, sigue siendo propiedad del Espíritu Santo. Tú estás recibiendo únicamente la manifestación, ¿sí? de ese don. Y decíamos igual, no es para exaltación, no es para decirle a todos, ya hablo en lenguas y ya soy más que tú, ¿sí? No, sino al contrario, es más responsabilidad, porque qué tal si Dios quiere utilizarte para traer un mensaje a la iglesia, qué tal si Dios quiere utilizarte, ¿sí? Para algo especial. Entonces cuando recibes eso, cuando recibes ese don, cuando recibes ese don de parte de Dios, ese bautismo en el Espíritu Santo, ahí entonces tienes que empezar a temblar más, porque ahí es donde tienes que someterte más a la palabra, tienes que seguir buscando cada día más del Señor. No significa que ya puedes sentarte a descansar, sino que hay más responsabilidad, ¿sí? Y seguimos trabajando para el Señor. Por ahí los católicos, como no reciben la llenura del Espíritu Santo, dicen por ahí algunos católicos, no, es que el don de lenguas es la facultad que Dios le da a un hombre para hablar todos los idiomas al mismo tiempo. O sea que, como ahorita yo estoy hablando, y a lo mejor yo puedo estar hablando en lenguas y ustedes me entienden, porque como yo estoy hablando en cualquier idioma se puede hablar, Dios te da la facultad para que tú puedas estar escuchando,
como que entonces dice, a veces es imposible saber si el que está al frente está hablando o no está hablando en lenguas, porque todo el mundo está entendiendo. No es así, no es un idioma que aprendemos, ¿sí? Porque es interpretación, dice el otro, interpretación de lenguas, no dice traducción de lenguas, ¿sí? O sea, no voy y aprendo y para cuando el hermano hable, ¿qué está diciendo? Entonces lo voy a traducir. No es traducción, es interpretación, porque la interpretación también viene por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Es la única manera en que se puede lograr.